aquí otro. Barranca de Tecolote. Barranca de Tecolote. ¿Qué saben de la Barranca de Tecolote? ¿Ya fueron a verla? Cuautla, Casasano, se llama Casasano. ¿Qué hay? ¿Qué es? Este es un ingenio de Casasano. ¿Pero qué van a hacer? Igual fraccionamientos todos. Lo que pasa es que No, van a tenemos... resolver Son dos proyectos. No, son dos proyectos. Son dos proyectos. Fraccionamiento. ¿Dos proyectos por cada quien? Sí. Aunque no nos pase eso. ¿Me permite? Con todo gusto. Todos tenemos uno en común que es un fraccionamiento en áreas diferentes. Y en otra materia tenemos una adaptación o restauración de un área urbana. Esa sí varía personalmente. ¿Cada quien? Ya sea una casa, una fachada. Casa Sana, entonces es un fraccionamiento. Sí. ¿Qué más? Aguatepec. Aguatepec. Sí, para tener... ¿Qué más? ¿Qué más que sea diferente a esta? Cuernavaca, el centro que es Jardín Juárez. Jardín Juárez. Centro histórico. Centro histórico. Cuernavaca. Bueno, ahora vamos a hacer, ¿hay alguna comunidad nueva o diferente? No sé si por la Varona también se iba a Cuernavaca. Universo. Cuernavaca. A ver, no entendí la De pregunta. Casasano. De Casasano. Sí, mi tema es de Casasano, pero mi otro tema es de Cuautla del centro, igual el de la muchacha de acá. Muchachas, hay muchachas aquí. No sé cómo se llama. Arquitecta, Lo vemos colega, compañera. Las muchachas, compañeros, ella, la muchacha a veces me ayuda con la canasta. No, muchacha, no. Aquí hay ni muchachas ni muchachas, Sería habemos centro de compañeros. Cuautla, centro de Cuautla. Cuautla, ahí que también es restauración. Centro. Cuautla. ¿Qué más? Ahora, pues digan una especie cada quien, ¿no? Pues si decidimos las 5 cada quien, va a estar muy difícil. Una, no se vale repetir, cazahuate. Guaje. Sí, no. Espera, no te digo. Vamos en orden, ¿no? Sí, no. Primavera. Va en orden. Tienes que justificarla como una especie con potencialidad para áreas urbanas. O sea, no se trata... No, sí. O sea, yo nada les digo para que a la hora de la discusión no sea nada sin que se les ocurre. Tienen que defender ese porqué. O decir, no sé. Yuca. Ahí vas a tener un problemón. Tienes que mandar construir tu río. Barrio Fierro. Es nombre común y se usa indistintamente.
¿Blanco o prieto? ¿Cuál de los zapotes? Jacaranda. Jacaranda. Estos son de Morelos, ¿verdad? ¿O de Cuernavaca? No, este es cacahuates. Bueno, ahora tienes una... Sí, pero antes, la semana pasada, se habló de tipos de vegetación, ¿se acuerdan? Entonces, primero tendríamos que diferenciar en el tipo de vegetación a la que pertenecen estas especies a las que hicieron referencia para saber si se pueden adecuar a las áreas donde ustedes están trabajando. Entonces, tendríamos que ubicar tanto las comunidades que van a trabajar como las especies que están proponiendo. Sería como la primera tarea. Por eso les decía que cuando se refirieran a una especie no era tan arbitrario, sino hay condiciones climáticas, hay tamaño del árbol, hay época de floración, de fructificación, tipo de raíz. Bueno, lo iremos discutiendo a lo largo de la clase, pero sería como la primera tarea, ¿no, Rafael? Podemos avanzar diciéndoles qué tipos de vegetación son los que deberían o deben subsistir a manera de relicto. ¿El concepto relicto lo manejan? No. El concepto reliquia, sinónimo. En ecología se habla de relicto a una especie que vive ahí desde hace mucho tiempo, desde el origen, y que queda como una reliquia de lo que fue la vegetación. El Temisco el Tejolote, Yautepec, Casasano y Cuautla. El tipo de vegetación es selva baja caducifolia. Es un clima. ¿Qué sistema de clima manejan? ¿Manejan algún sistema de clima? ¿O comentamos el clima? Los climas, vamos a usar una clasificación que se llama, que es propuesta por un investigador alemán que se apellida Koppen y que fue ajustada matemáticamente para las condiciones de la República Mexicana por la doctora Enriqueta García Amaro de la UNAM. Ellos agrupan a los climas bajo dos elementos, o a partir de dos elementos. Uno, que es la temperatura, y otro es la precipitación anual en cortes de tiempo o en por lo menos 12 años de registros diarios 3 veces al día. 12 años mínimo de lo que se llaman series de datos para poder hablar de un clima. Ustedes seguramente en la televisión oyen que dice, obviamente la Taravisión, cualquier babotas le dan el micrófono, pero lo que ellos explican no es el clima, lo que ellos explican es el estado del tiempo. Y entonces, el estado del tiempo promedio de 12 años por lo menos es lo que se llama clima. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces se registra temperatura y precipitación pluvial en las estaciones climatológicas, en algunas 2 veces al día, en algunas 3 veces al día. Y con esos datos se van registrando y se hacen series de datos y se manejan periódicamente. Los climas se simbolizan por la temperatura, se simbolizan en los más cálidos con la letra A mayúscula. Voy a ponerlo aquí. Que son los que nos interesan porque Morelos está prácticamente en un 70% de Cuernavaca en una línea. Imaginen una línea que estaría en la cota de los
700 metros sobre el nivel del mar en sentido este-oeste. Hay una cota altitudinal que atraviesa el estado en ese sentido. De ahí hacia el sur, es decir, hablando de Cuernavaca, estamos hablando de la universidad, más o menos, Santa María, la Universidad, Aguatepec, el Yautepec, el norte de Cuautla, Tetera del Volcán y Temoac, en una línea a esa. De ahí hacia el sur, todos los climas por la temperatura anual son A. Y el rango que se ha establecido es entre 24 y 26 grados centígrados de temperatura media anual. Y la temperatura media anual es el resultado de la media diurna, luego la media mensual, hasta llegar a la anual. Entonces tenemos los A. Por la precipitación, por el grado de precipitación o por el volumen de precipitación, los climas se agrupan en F. Voy de los más lluviosos, los F, que solo hay 5 sitios en el país en donde llueve todo el año con precipitaciones de más de 3.500 milímetros al año. Esto es, para que tengan la proporción, llueve el 200% más que en Cuernavaca. En Cuernavaca llueve 1.200 milímetros al año. En lugares como la región de los Tuxtlas, en el volcán de los Tuxtlas, en Veracruz, en el extremo de la... por favor, si no logro hacerme entender en términos geográficos, díganme dónde está eso y yo lo subo, ¿no? A ver, ¿el F qué es? El F es el más lluvioso. Y entonces tenemos los climas cálidos, muy lluviosos, los AF. Llueve todo el año y solo hay 5 sitios en el país. Uno está en los Tuxtlas, otro está en la Huasteca Potosina, otro está en los Altos de Chiapas y en la Sierra de Oaxaca. Hay 5 sitios donde llueve más de 300 y otro está en la zona de la Huasteca Veracruzana. Llueve todo el año, 200% más que en Cuernavaca. Esos son los F. Inmediatamente después tienen como límite inferior de precipitación 2.200 milímetros al año. El F. Es decir, por arriba de los 2.001 milímetros al año a los 3.600 son F. Pero esos son pocos, realmente. Ahorita voy a tratar de hacerme entender de por qué llueve tanto en esos lugares. Porque el problema no es saber si llueve mucho o poco. Yo creo que a ustedes les sirve más saber por qué llueve, ¿no? Y inmediatamente por debajo de los M están los M, de los 2.200 hacia abajo hasta los 1.200 milímetros de precipitación. Mira ahí, un rango de 1.000 milímetros a la media anual, que nos va a marcar los climas M. ¿Dónde están los climas M en el país? En toda la planicie costera del Golfo de México. Están de aquel lado. Llueve mucho, allá hay nortes, hay suradas, hay ciclones tropicales, hay tormentas tropicales, hay todas las razones por las que llueve aquí se generan allá. Y por debajo de los M, inmediatamente después por abajo de los 1.200 hasta los 800 están los W, y nosotros estamos justo en un A, W, y los W se han dividido en 3 por pequeños márgenes de precipitación, en AW0, AW1 y AW2. La selva baja caducifolia, toda la selva baja caducifolia del mundo está sobre o en los climas A, W0, 1 y 2. ¿Se puede hablar entonces de que estamos, o sea,
para la planicie costera del Pacífico. Un poco, un segmento de la península de Yucatán. Al sur del paralelo 23 grados 27 minutos, latitud norte del trópico de Cáncer, ¿no? Que pasa un poquito al norte de San José del Cabo. De ahí hacia el sur, toda la planicie costera, Sonora, Sinaloa, al sur, hasta Chiapas, es AW0, 1 o 2. En esos rangos se encuentra. En las cañadas hay una poca mayor humedad, son los 2. En algunas zonas arboladas hay el 1. Y en zonas donde se pierde la vegetación casi, son 0. Pero fíjense aquí lo importante de que ¿por qué me permite explicarles esto? Es que el límite inferior de la precipitación de los W son 800 milímetros. Pero por abajo, con un solo milímetro por abajo de los 800, estamos en un clima árido. Por eso, Torreón, que debe tener, cuando mucho, 400 milímetros al año, 240, ya cuando me fui al extremo, 240, debe estar de los 0 a los 400, está como un clima B, es un clima seco y caliente. Pero como donde estamos son los climas A, son climas cálidos, húmedos, pero son los más secos de los húmedos. Y estamos en el límite de la aridificación o del paso a la aridez. Yo me atrevería, y por eso lo estamos trabajando con otros compañeros de otro laboratorio, a decir que en algunos lugares de Morelos, la zona de Jiutepec, para los que están en Jiutepec, la precipitación está bajando muy riesgosamente de los 800 a los 780 milímetros. Es decir, está pasando Jiutepec de un clima AW, cálido húmedo, a un clima desértico, árido desértico. ¿Sí? ¿Y quiénes tienen la culpa? Pues los diseñadores urbanos, los urbanistas. Ajá. Una pregunta, del B al W, o sea, tenemos que el W es de los 1200 a los 800. Abajo de los 800 son B. ¿Sí? Entonces iría de 0 a 800. De 0 a 800. Claro. Y hay unos que son templados, que están definidos por la temperatura y que son los climas C. Son climas que pueden ser húmedos o secos, pero que están por abajo de los 24 grados centígrados de media anual. Le hace el norte de Cuernavaca, Huixilán, todo el norte de Morelos es un clima C. Todo el norte de Morelos es un clima C. Sobre los climas C siempre habrá vegetación de bosque. Siempre. Por lo tanto, el uso de las plantas para un diseño urbano en un clima C tendrá que ser plantas de bosque. Y para un clima AW tendrá que ser plantas de selva baja. Pero hay zonas en donde están en medio, ¿se acuerdan? Hay zonas de contacto entre los climas C y los climas A, que se llaman AC, así, AC, que significa que son climas de transición de lo templado a lo cálido o de lo cálido a lo templado, y ahí hay plantas de bosque y plantas de selva. ¿Podría ser Aguatepec? Aguatepec, Cuernavaca todavía, y Autepec tiene una zona de transición. Tepoztlán es una zona de transición, al sur de Tepoztlán. Digamos en la cota de los, acuérdense que pusimos una cota de altitud, 1600, digamos 100 más, 100 menos, es una franja de terreno de 200 metros de largo en todo el estado y en todo el país, que nos va a indicar que ahí se requiere una vegetación mezclada de bosque y mezclada de selva. Ahí podemos, no tenemos riesgos para proponer especies, lo mismo pinos,
que algunas de las que dijeron aquí. Estaría válido cualquiera de las dos. Una pregunta, ya que tienden estas climas a ser en el futuro de Hay climas C, selva baja. no. Los climas C en el altiplano, la temperatura se hace fría a medida que se sube a través de algo que se llama un gradiente altitudinal. Por cada 100 metros que se sube, los registros señalan que hay un grado menos de registro anual de series de 12 a más años, ¿no? De tal manera que cuando uno sube, la temperatura siempre irá, si estamos en el A, iremos hacia el C. Pero en el altiplano se dan condiciones particulares de la atmósfera que reducen la precipitación, reducen la temperatura, reducen la precipitación, y en lugar de haber clima C como era de esperarse, además porque es la zona de mayor tala del país, todos los climas desde acá, hagamos un recorrido por carretera, ustedes que viajan tanto, súbanse conmigo al auto, ¿qué quieren? No vayamos, vámonos en coche. Y olvidémonos de todo el desorden de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y vámonos hasta la caseta de Temozotlán. La primera caseta en la carretera panamericana, y a partir de ahí, observen, bueno, han ido durmiendo, han ido bien. Sí, porque a mis alumnos de biología, cuando se duermen en un viaje, los baño, les echo agua fría para que despierten, porque no se vale viajar dormido. Bueno, desde ahí hasta Torreón, lo que van a ver son magueyes, son agaves, van a ver pirules, van a ver mezquites, van a ver yucas, es decir, la vegetación va a ser propia de un clima B. El altiplano se hizo B ya por resultado de la tala intensa del país. Era un C, pasó a ser B. Morelos va a pasar, si seguimos talando, va a pasar a B también. El C va a pasar a B por la temperatura. Y el A probablemente también nos pase a B. Ahí hay otros claves así muy pequeñas de precipitación anual, y se toman otros datos, la temperatura del mes más frío, la temperatura del mes más caliente, se toman datos de oscilación térmica. Ustedes tienen que batallar mucho con la oscilación térmica, porque si no, no pueden diseñar. Si no saben nada de oscilación térmica, no pueden hacer nada. ¿Cómo se saca la oscilación térmica? ¿Cuál nos interesa? ¿La mensual o la anual? La anual. Entonces, restemos 12 años de medir la temperatura del mes más caliente, a ese le restamos la temperatura del mes más frío de 12 años, y entonces esa diferencia nos va a decir si es mayor de 7 grados de diferencia. Digamos, julio para Cuernavaca con 27 grados, enero el más frío con 20, 21. La diferencia es de 5 grados. Por lo tanto, Cuernavaca, para los que están en Cuernavaca, no les preocupa eso porque es isotermal. Es decir, no hay una oscilación térmica significativa. ¿Cómo se puede considerar que es isotermal? ¿Menor a qué? Cuando es entre 0 y 7 grados centígrados la variación anual. Y si varía a partir de ahí, se va haciendo extremoso, como Torreón, que tenemos temperaturas en la madrugada, a veces en invierno de -2, y en el día hasta de +40, ¿no? Entonces, ahí vean el rango. En el diseño tendrán que considerar cómo mitigar ese rango. ¿Sí? ¿Puedes repetir cómo se acerca la oscilación térmica? Restando la temperatura del mes más caliente a la temperatura del mes más caliente, la temperatura del mes más frío, de series de datos de por lo menos 12 años. Se tiene que tomar mensual, diario y mensual. Diario y mensual.
¿Estos modelos son las W? ¿Todas las W es Morelos? De Cuernavaca hacia el sur son las W. De Cuernavaca hacia el norte hay una franja con AC y luego la C al norte. Sí, AW 0, 1 y 2. ¿El 0, 1 y 2 qué significa? Diferencias de precipitación. La W es el más seco de los cálidos húmedos. Pero dentro de los cálidos húmedos, el 0 es el más seco de los subhúmedos. Y entonces, no es una nomenclatura que se vaya solo complicando, ¿no? Es el intermedio de los más secos, es el más húmedo de los más secos, ¿no? Y la variación te la dan por cuartiles o por cálculo diferencial, por algún modelo matemático. Uno saca rápidamente algunos límites de temperatura y precipitación a nivel de cocientes. Cociente P, precipitación, sobre T, temperatura. Entonces no llueve en Cuernavaca, ¿no? ¿Por qué llueve en el país? ¿Por qué llueve en América? ¿Por qué llueve en América del Norte en primavera y en América del Sur en otra época? ¿Por qué los ciclones tropicales? Porque esta es algo fundamental para poder, eso junto con los sismos. Bueno, ya tenemos hoy a la mayor brevedad posible. De las especies que pueden usar, dado que estamos en climas solo Aguatepec y Cuernavaca, si está muy al norte el trecho. Todo muy local, muy del estado. Pero si a alguien le interesa tener una relación más amplia entre lo que sería la vegetación con el clima a nivel nacional, en la próxima clase o antes, si quieren ir al laboratorio de ecología, les damos la bibliografía. Es decir, aquí solo vamos a hablar de generalidades y son 3 clases, dejamos la semillita y la bibliografía tan amplia como ustedes la requieran. Y otra cosa, antes de pasar a lo siguiente, a mí me gustaría dejar una pregunta general que trataríamos de contestar en esta y en la siguiente clase. ¿Cuál es el impacto ambiental que causan las obras civiles? No sé si así se les llame técnicamente a lo que ustedes hacen. Y pensar así como en algunas de las medidas de compensación para que no pase lo que el maestro nos explicaba, porque eso es posibilidades de cambios de clima. Es así como una pregunta que trataremos de contestar en esta y en la siguiente clase. No sé si les parece. Ampliaría el paréntesis de la maestra Hortensia para decir, bueno, ¿quiénes, desde su punto de vista, suponen, han interpretado también el clima, que la posibilidad de explicar la probabilidad de lluvia es más alta por los indicadores que usan algunos grupos campesinos o indígenas o rurales? Está la propuesta del maestro León Portilla de que ya no hablamos de indígenas porque realmente hay un conflicto ahí teórico, pero pensando en los grupos rurales, nosotros explicamos los datos climáticos a partir de medir la temperatura y la precipitación usando este modelo. Hay otro modelo climático en donde se mide la evapotranspiración o la evaporación, y hay otros modelos que toman luminosidad o radiación solar. Hay 10, 15 modelos. Para nosotros este es el importante. Y lo explicamos a partir de temperatura y precipitación. Vegetación lo explicamos a partir de la relación planta con planta, planta-suelo, planta-agua. Es decir, tenemos muy clara la teoría de lo que es una planta, muy clara la teoría de lo que es el clima y muy caminada la práctica de lo que es el clima y la práctica de lo que es la vegetación. Lo tenemos perfectamente claro, muy avanzado. En México, sobre todo en Selva Baja, somos la punta de lanza mundial. Pero queremos agregar junto con ustedes un conocimiento. Seguramente ustedes han oído hablar de cosas como la siguiente. ¿Cuándo se debe cortar un árbol para construir la casa? De acuerdo a la luna, cuando es luna llena está muy abierto su polo, entonces tiene que entrar la polilla. Entonces tiene que ser en luna nueva. No toda la gente lo sabe. Pero la gente dice, lo corta en luna nueva.
¿no? Ellos no hablan de poros. Entonces ellos dicen, para quitar un árbol, para manejar un árbol de manera eficiente y duradera, yo corto la madera en una nueva. Pero si ellos ven un nido de primavera, dicen, este año va a llover porque no va a ser aire. Entonces uno ve el nido de primavera y las primeras que sale uno, primero para encontrar el nido, ¿no? Ahí está. Bueno, pues yo no lo veo. Son unas bolsas como escrotos largos, hechos de palitos, que cuelgan de los árboles. Cuando los nidos están muy largos, la gente dice, este va a ser un buen año, va a llover, no va a ser aire. Y empiezan a plantar, y empiezan a hacer la tierra, a mover tierra, y a separar semilla y a trabajar. Con mucho entusiasmo. Además, paralelo a eso sacan a San Isidro Labrador, que no sirve para nada, pero lo sacan. Bueno, desde nuestro punto de vista, acá universitario, no significa que no signifique nada o que no sirva, no sé si sirve o no. Pero coincide con observar el nido, si llueve o no llueve, si hay aire o no hay aire. Ellos pueden ver el cielo y nos dicen, hay que apurarnos, maestro o maestra, jálele porque va a llover, en media hora va a caer aquí. Y dicho y hecho. O nos dicen, vamos a salir del río, si estamos cortando, limpiando, porque ya viene la. No ha llovido. Vea el cerro está cenizo. Y tengo que decirlo así, si no se graba. Cenizo. Y dicho y hecho. En 10 minutos pasa la cuestión. Ellos entienden muy bien, y habría que regresar, todos ustedes que son expertos mayistas, o son expertos nahuas, o son expertos mexicas, sabrán que en cualquiera de los centros ceremoniales hay observatorios, y que tenían ciclos perfectamente definidos, y que manejaban la lluvia, el sol, la luna, etcétera, etcétera. A esta parte del cosmos que ellos manejan y que relacionan con el clima y la vegetación se llama la cosmovisión. Y entonces, para poder trabajar en proyectos de desarrollo, para hacer que este país cambie, nos dieron un trancazo, porque nosotros decíamos, tiene que ser la teoría y la práctica. Teoría y la práctica, y quienes trabajamos en esa combinación que es ineludible, tuvimos que modificar nuestra visión. Ahora es la teoría, la práctica y el cosmos. Y ahora tenemos que platicar con la gente y aprender de esa visión cosmológica o cosmogónica del ambiente. Y ellos, todos sus templos ceremoniales, los centros ceremoniales estaban perfectamente orientados, tenían sistemas de flujo de aire, sistemas de captación de agua, sistemas de manejo de semillas, sistemas de manejo de flora, sistemas de manejo de fauna. Entonces, estamos convencidos de que ahí hay una beta de información que conservan a través de la historia oral en las generaciones recientes, que han sido transmitidas de padres a hijos y que hay que rescatar para que tanto nosotros como biólogos, como ustedes, como diseñadores, tomen en cuenta esa parte de cosmovisión. Obviamente esto les debe sonar así rarísimo, pero nosotros estamos allá en la práctica de hace mucho tiempo, estamos ahí, digamos, en la línea de fuego, y eso es lo que nos estamos aprendiendo, y nos invitaron a hablar de lo que hemos aprendido y hecho. Podemos estar o no de acuerdo, y si alguien no está de acuerdo, le damos lectura, porque esto ya está escrito, publicado a nivel internacional, para que no nos agarren con los dedos en la puerta. ¿Sí? Nada de lo que digamos no lo hemos escrito nosotros u otros colegas que hemos comprobado así con mucha evidencia. Entonces, a esto hay que sumar vegetación, clima y la cosmovisión de cada planta. Y entonces primero vamos a quitar, le quitamos las que no son. Pero, perdón, ¿las podríamos ocupar en otro mejor de poner unas que les quito? Bueno, ya nos iba a borrar. Esta no nos sirve ahorita, para ningún lugar.
esta tampoco. Esta vamos a ponerle así porque requiere características especiales. Esta es muy agresiva y es, digamos, nosotros les llamamos oportunistas, no sé cómo les llaman ustedes a las cosas que están fuera de su lugar. A ustedes que están grabando. Entonces, esta no existe en Morelos. Esta no existe en Morelos. Esta es una bursera que solo existe en un pequeño núcleo de vegetación de selva baja en el estado de Sonora. ¿Sí? Enfrente de la isla Lobos, en la isla del Tiburón, por ahí. Es una especie ritual para los seres. Y artesanal. Hacen artesanías, ¿no? Sí. Que el tiburón, que el venado. Sí, Muy fuertes, muy fuertes. Pero no hay aquí, ni se va a dar. Las demás sí. Ah, de este lado, nogal. Ah, pues obviamente esta no la va a hacer aquí. Esta no es mexicana y es una plaga. Quitémosla. Las demás también. Pero ahora, ¿qué significa cada una? Es decir, lo que quiero preguntar ahora, ¿cuál es el significado cultural? Vamos a poner un ejemplo, solo un ejemplo, y ustedes, como tarea, los que dijeron su especie iban a buscar el significado cultural. ¿De acuerdo? Yo les decimos un ejemplo, o dos, o tres, para pasar a hacer un espacio, pasar a escuchar la propuesta que tenemos de manejo, y, sí, adelante. Una pregunta, los que estamos ahorita viendo son de la selva baja. Son para todos estos lugares. ¿Aguatepec y Cuernavaca también? Sí. Es que no tienen la raíz. ¿Cuál? Ah, Guatepec y Cuernavaca porque eran las zonas que se De iban a transición. cortar. Porque aquí en Aguatepec y en Cuernavaca pueden meter pinos, pero solo pinos, no encinos, no cedros, porque la vegetación tiene edades, tiene etapas de desarrollo. La vegetación que surge y que llega a la condición de mayor complejidad después de muchos años, miles de años, millones de años, llega al máximo. Eso se llama vegetación primaria, y el estado, que es un estado instantáneo, el estado de clímax de la vegetación de bosque se expresa con la presencia de los pinos, solo los pinos. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, si conocen la pera, y si ven que hay una vegetación rasante, con muchos magueycitos, con plantas carnosas, espero que se hayan bajado, que la hayan visto alguna vez. Bueno, esta vegetación tiene una característica especial, es una vegetación que está de paso, porque está abriéndole solo el camino para que llegue el pino y se fortalezca. Es una vegetación de transición, el nombre de menos, pero es una vegetación que está abriendo, creando suelo para que lleguen los pinos. ¿Y eso se creó solado? Sí, eso es natural. Es un proceso natural de colonización vegetal. Entonces, el proceso de colonización vegetal termina siempre en el bosque con pino. Y el pino, cuando se empieza a quitar el pino, entra esta que es inoportunista. Es secundaria. El encino es una especie secundaria que llegó a ocupar el espacio del pino. Y ahora hay grandes encinares. México tiene inclusive un tipo de vegetación que se llama pino-encino o encinar, pero es una vegetación secundaria. Por eso no se recomienda, porque es vegetación secundaria. Es como si recomendáramos poner, déjenme ver qué veo, pues ese zacate que está ahí, no sirve para nada. El que están poniendo aquí por órdenes del rector, que no sabe de vegetación, a pesar de ser biólogo, ¿no? Y bueno, que se va. Si no, acaba con la universidad.
Bueno, ese zacate que ven como con una espiga rosadita. ¿Sí? Pero eso sí que es, No, ese es introducido. ¿Cómo se llama? Bofel. Es un pasto que se llama bofel que trajeron para alimento del ganado y que se ha fugado de las áreas del pastoreo y que llega y lo cuidan. Por ignorancia lo cuidan ahí y entonces se convierte en plaga. Esa no sirve para nada. Pero ese de ahí es sembrado. Ese es oportunista. Llega Sí, por aves, espontáneo, por aves, por aire. Hay dos formas de moverse, por aves, por animales o por aire, por agua también. Se mueven por agua, las semillas. Bueno, por eso se rechaza para darles alguna explicación. El fresno es un árbol también de vegetación secundaria, extraordinariamente agresivo, con raíces laterales muy fuertes, con un tallo muy maderable y por lo tanto durísimo, de tal manera que cuando ustedes lo ponen en cualquier lugar, hace lo que hacen los laureles, bota todo. Entonces, no se metan con el fresno ahí, para nada. Es un fresno que esté pues, cerca de una casa, es muy probable que la bote. Sí. Y si no, por abajo se va y te sale en la taza del baño. con el encino también, ¿no? El encino no tanto, el encino es más sonso para crecer. ¿El tabachín también es igual? No, Es más. Él es de Malasia, ¿no? es de Asia, sí. Pero no es recomendable en términos de estructura. El problema es que es muy bonito y entonces a la gente a veces se va por lo bonito, pero a la gente hay que reeducarla. Si no la reeducamos, se va. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona de allá de Ciudad, de Cruz María, Santa Catarina, que realmente la vegetación es a base de encino, Pues pasa que es vegetación secundaria y que ya no tenemos vegetación primaria. Y pasa que entre menos vegetación primaria haya ya, pino. Entre menos pinos haya en el norte, el agua se retiene menos. Los especialistas, los expertos en captar agua allá son los pinos. Si ponemos secundarios, el agua no se detiene. Entonces baja torrencialmente, adquiere velocidad por la pendiente y se lleva todo. Erosiona rocas, árboles, casas, gentes. Pero eso va a causar que haya menos, que el ciclo se interrumpa y entonces no va a llover ya en el norte. Por eso vamos hacia el clima B. ¿No se puede reforestar? Sí se puede, pero hay que trabajar mucho. ¿Cuánto tarda un pino en alcanzar su máxima? Su madurez sexual, que es lo más importante, puede estar muy largo, pero si no es maduro sexualmente no sirve para nada, ¿no? Es como un niño Gerber, grandote y baba. Alcanza la madurez sexual a los 20 años. De tal manera que la probabilidad de que tenga pinitos, hay que esperar 20 años. Y tiene polinizadores especiales. Ese es un especialista de bosque. Depende de la cantidad de hongos que haya en el suelo para que viva un pino. Y entonces son verdaderos, digamos, genios en el manejo del agua y del suelo, los pinos, pero son los más codiciados. Esto es de pino, muchas cosas que tenemos aquí. ¿Más barato? Sí, este sí es pino. Ocote es sinónimo de pino. Las raíces de un fresno, ¿hasta qué diámetro nos pudieran afectar una construcción? Más o menos. No más o menos. Tú mides una rama, la más larga, y esa te metes a la fórmula de área. ¿Sí? Lo conviertes en radio, pi por radio al cuadrado, y tienes el área que ocupa la copa del árbol. Y esa la extrapolas a la raíz, esa ¿Es aplicable para perfectamente. los árboles? Okay. Para un 90% de árboles. Hay algunos medio que siempre te hacen quedar mal, ¿no? Y justo cuando uno lo mide con los estudiantes no hacen quedar mal, pero la mayoría están bien. ¿Sí? Los encinos, Rafa. Los encinos no tienen problema con la raíz, pero son secundarios. Y son de muy lento crecimiento. Muy lento crecimiento. Y por otro lado, hay mucho problema para propagar el encino porque
la semilla tiene una doble cubierta muy coriácea que reduce la probabilidad de que por humedecimiento se rompa. Ahí nosotros hemos hecho pruebas con ácido sulfúrico y con ácido nítrico en soluciones de diferentes para ver si la rompemos, y si hemos producido en los últimos 20 años 5 encinos, se escucha. No le hemos pegado a la reproducción, pero tampoco nos interesa mucho porque como es secundario, lo que más nos importa son los primarios. Los primarios. ¿Y qué ha hecho la universidad para reforestar con pinos? La universidad ha talado, por órdenes del señor rector. Si ven la torre, donde está el edificio de la torre, atrás ya teníamos ahí un buen bosquete que estábamos conservando. Un día, no sé cómo, algo lo iluminó y mandó quitar. Tenemos 6 hectáreas de un jardín botánico. Un día amaneció medio mal, dio las órdenes y nos tiraron la cerca. De pronto los porros de la federación, se les ocurrió hacer la torre de federación. Y tuvimos que hacer una huelga de hambre y sacarlos casi a patadas porque querían hacer en el jardín botánico, que nos ha costado una colección de muchos años, querer hacer una torre en el edificio. Es decir, a la universidad, a las autoridades de la universidad en general, les interesa quedar bien con los estudiantes para que no los muevan, sin nunca decir las cosas porque ustedes hacen guille cuando los hace uno pensar, y el primero que critican es al que está aquí. Y con la vegetación pasa lo mismo, no nos interesa. ¿Para qué serviría si un rector se preocupa por la vegetación de la universidad? Para nada. Claro, se requiere de... Por eso, en este momento de transición, deberían ustedes decirle a quien llegue. ¿Sí? A mí, personalmente, me vale quien llegue. Los 15 que están igual. ¿No? No tienen ningún prestigio académico. No les conozco nada escrito, por lo menos, excepto al doctor Dorado. Pero tampoco, pues. Si no, van a decir que ya estoy apoyándolo. No les conozco nada novedoso, nunca han aportado nada, ni siquiera plantar un arbolito, ni bueno, nada, ¿no? Son buenos grillos los 15 que están. Pero nosotros como académicos sí tenemos que decirles, ¿saben qué? Incluyan reforestación en su programa, ¿no te parece? Y nosotros, entre este grupo connotado de estudiantes, más el grupo connotado de docentes, hacemos una propuesta, ¿qué les parece? Y entonces quede quien quede, pero respeten nuestra propuesta de que hay que reforestar la universidad. Reforestar y que respeten lo que ya existe. Claro, cuidar lo que ya está, pero además tratar las aguas, evitar contaminación química de los químicos, óxidos de los biólogos, y los óxidos que ustedes nos echan en los baños, y todos los demás. Entonces, pero bueno, no me quiero desviar, porque si no, luego van a decir que no se vale. Y yo digo que no se puede hablar de ecología si no se dice la verdad, ¿no? A este país no le interesa la ecología, a este país no le interesan las plantas, no le interesa la cosmovisión, no le interesa, les interesa, y ahora más, con este gobierno que viene, esto no les interesa para nada, para nada. Escudriñen bien, busquen bien en el discurso del de las botas, porque lo único que yo he visto las botas, el cerebro no lo he visto. Vean bien su discurso del otro, del de acá, y verán que no tiene ni la más remota idea, tanto que este va a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Ambiental. Véanlo, o sea, lean lo que están diciendo, que no dice nada, pero por ahí encuentran una idiotez. Sí, es medio idiota, yo vi que era más idiota, ¿no? ¿Sí? Y eso se lo hemos dicho a él, o sea, tampoco crean que lo digo aquí allá, a él, oiga, ¿por qué es tan pendejo? Y bueno, pues nunca lo va a poder explicar. Eso no se puede explicar tan fácil, pero vamos. Entonces, quitamos las que nos van a meter ruido por razones estructurales, pero queremos apuntar. Yo quiero hacer una propuesta porque creo que tenemos el tiempo con el maestro Rafael. Entonces, como el tema es importancia de las plantas nativas en el diseño urbano, no lo terminamos aquí. Esta es la lista que depuramos. Les vamos a encargar una tarea, les vamos a dejar una bibliografía. Hablamos de 2 tipos de vegetación, nada más, de selva baja y de bosque. Por supuesto que hay más en el estado, están sintetizados en este documento. Y vamos a trabajar la próxima clase las ventajas y las desventajas
tanto económicas como ambientales y de disponibilidad de las plantas, tanto de las nativas como de las exóticas. Y dejaríamos hasta ahí entonces el espacio para una pregunta, ¿no? Sí, yo quisiera tomarme 2 minutos porque si no, no les queda claro lo que es el significado cultural. Voy con esta porque es una planta que ustedes deben estar orgullosos porque son hijos de la guayaba. Con todo respeto para las guayabas, ¿no? Pero la guayaba es originaria de aquí, de Cuernavaca. Es decir, los grupos que habitaron aquí aportaron al mundo, y eso no lo hace. ¿Cuántos grupos han aportado al mundo plantas nuevas? Ustedes, los cuernavacos, sus antepasados, los que están de acá, pues, aportaron al mundo la guayaba. Y bueno, allá los grupos de tu tierra aportaban otras especies, pero todos los grupos mesoamericanos han aportado especies. Y subrayo esta, y subrayo... ¿Ya se le escondió? ¿El aguacate de cuándo está? Ahí está. Le pica el emperador mexicano. Aguacate, por eso se llama Santa María Aguacatitlán. Ahí se empezó la domesticación del aguacate. Hay un aguacate criollo chiquito, de cáscara muy delgadita, riquísimo, de pellejo le llaman, que es muy rico. Ese es el papá de todos los aguacates. Imagínense el desarrollo culinario del mundo sin aguacate. A lo mejor sin guayaba sí, porque como que todavía no toma el auge que merece. Pero sin aguacate la cosa estaría difícil para los chefs. Y esas son aportaciones de nuestros antepasados al mundo. Voy a tomar el guayabo. El guayabo, la madera es muy dura, se usa para construcción. La gente lo usa para los niños, hasta para hacer los sorteos que son muy fuertes. Troncos de guayabo. Es decir, tiene un significado lúdico. Tiene un significado alimentario, obviamente, porque tiene el fruto. Pero tiene además un significado medicinal. Y en lo medicinal sirve para la diarrea. Las hojas de guayabo sirven para los cólicos de los niños. Pero además, cuando traigan una cruda espantosa, un guayabo, un té de guayabo, con hoja de aguacate. Con hoja de aguacate para que se muera. No, pero en el nivel de alimentario, ustedes saben que se hace mermelada, se hace dulces, antes, se hacen muchísimas cosas ya de guayabo. Aquí ya no la cultivan en Morelos. En general no es cultivada, es tolerada. Es decir, donde llega un árbol lo cuida la gente y lo deja que crezca. No lo siembra. No lo siembra. Lo llevan los árboles. Los llevan los pájaros, porque hacen un cambio extraordinario en esas relaciones íntimas que, lástima que no tenemos tiempo, tienen una relación tan íntima con los pájaros, con una especie, que le dan de comer en la boca. Y bueno, vale, éntrale a mi fruto, yo, árbol, te doy de comer en la boca por un cambio. Y lo discuten, evolutivamente lo discuten. Y dicen, bueno, tú me das de comer, y a cambio yo te doy 1.000.000 de kilocalorías porque voy a volar 1 kilómetro y allá voy a llevar tu semilla. ¿Le entra? Órale. Y entonces se abre el supermercado de la evolución, salen los frutos, llegan los compradores, pagan con energía y se la llevan lejos. ¿Qué ventajas tiene eso? Que no, los hijos de las guayabas no van a competir con el árbol madre. No le van a quitar nutrimentos, no le van a quitar agua, no le van a quitar nada. Y aseguran sobrevivir. Lejos, la hacen. Si están cerca, no la hacen. Porque hay un problema de competencia. Ese es un estado evolutivo, no sé si les parece, para mí me parece maravilloso, porque es el extremo de la evolución, como yo, especie árbol, te doy de comer a cambio de que tú, especie animal,
lleves mi semilla lejos para que no haya competencia. Pero además, ablándamela, no seas loco. No, pues sí, si no, no va a germinar. Échale acidito. Y entonces pasa por el tracto, le pone con ácido clorhídrico ahí, la remoja 3 días, ya que le suena el reloj que lleva ahí, suena y dice, ahora sí sale. Sale semilla lista para germinar, ablandada. Sí, ese es el significado ecológico. Ya hablé del significado cultural, medicinal, alimentario, maderable, lúdico y todo lo que ustedes quieran además. ¿No? Buen retenedor de suelo, follaje bello, flor bella, olorosa. Solo eso. Ahí se los dejo. Eso tienen que hacer ustedes con cada una de las plantas que propusieron. Sus raíces pivotantes. Hay una cédula. Sí, aquí les vamos a dejar una cédula para que les saquen una copia. Contigo y pero fíjense, ustedes, a nosotros cuando nos piden hacer una restauración o cuando nos piden una reforestación, consideramos 2 elementos principales. Las especies que tengan un valor de importancia ecológica y además agregamos las especies que tengan un valor de uso, como esto que ya refirió el maestro, que puede ser medicinal para la construcción, etcétera, etcétera. Pero ustedes, además de considerar esos 2 elementos, tienen que agregar un tercero, que es el estético. Por lo tanto, la tarea de ustedes está mucho más difícil que la nuestra y nosotros vamos a tratar de apoyarles en las 2 primeras. Esperamos que el resultado de estas 3 sesiones pues sea precisamente un manual. Por ejemplo, ha dicho, ¿no?, en un proyecto, en un perfeccionamiento, meter si es un selva o vegetación caducifolia, ¿no? Pero la verdad es que sí es fea, ¿no? Es los árboles, ¿no?, de la selva baja. Son pues, irregulares, espinosos, no son muy estéticos, ¿no? No, pero no son estéticos en términos yanquis. No, aquí tenemos, a ver, En Guayacán, la parota. Es lo que nos gustaría, no sé, tener propuestas. Bueno, este está todavía ahí. ¿En el laboratorio? Para vender. ¿Hermano? Soy el hermano Motoy. Lo que pasa es que son de cursos de recuperación y es una impresión, circúlenla, es una impresión muy cara, aunque fue financiada por grupos de fuera, solo pagan un volumen y nosotros tenemos que pagar el otro. La universidad tampoco tiene una política editorial, y entonces uno tiene que andarle expulgando aquí y allá. Ese lo publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fíjense, con esto que nos dice el compañero de que son especies muy feas, no feas, ¿no? Pero o pareciera feas, pero nosotros estamos haciendo un experimento, hemos trabajado los últimos 5 años en las estacas y estamos tratando de encontrar estos 3 elementos, lo ecológico, lo cultural y lo estético, de tal suerte que hicimos un calendario fenológico donde ponemos, cuando diseñamos un estacionamiento, decimos, bueno, esta especie y esta va a florecer en tal época del año, tantos meses. Entonces la vamos a mezclar con otra especie que empiece a florecer en el momento en que se termina de florecer, o el otro a lo mejor tiene un fruto muy bello que va a embellecer el estacionamiento, o pensamos en follaje. Entonces, si combinamos todos estos elementos, podemos tener pues un paisaje bonito. Y bueno, yo creo que sí hemos tenido éxito y con especies de selva baja, tanto que nos ha merecido un premio estatal de ecología y un premio nacional de ecología. Creemos que sí es, bueno, esto es, no es comercial, esa es mi egoteca. Que estoy abriendo, pero, o sea, sí se puede combinar. Claro, eso ¿no? de que sí. Yo iba a eso, ¿no? O sea, ¿cómo lograr combinarlo? Exacto, todo eso. Es un problema conceptual. No es un problema de combinaciones ni de sensibilidad a lo bonito, a lo feo. Es un problema de concepto. En el trópico, y es el gran error que nos han introducido a través del modelo neoliberal de desarrollo, a través de esta economía salvaje, han tratado de homogeneizar los paisajes. Y ese es un error. En el trópico, por razones energéticas,
termodinámica, la característica más importante es que, bueno, si ustedes sí llevan alguna cosa de energía y de esto, puedo hablar en términos entrópicos. El desorden de las moléculas, por características tropicales, se mantienen en un desorden absoluto. Y por lo tanto, en la vida y en la naturaleza se expresan en desorden. No es posible hablar en el trópico de tener arbolitos todos formaditos como hicieron en el camellón que expresa la sensibilidad panista, ¿no? De Zapata. Le cortan, crece el arbolito, le cortan, crece por el otro lado y le cortan. Y la naturaleza, y la entropía de la naturaleza. ¿Por qué ir en contra de la naturaleza? Miren, es tan grave la entropía, es tan presente la entropía, que nosotros, aún muriéndonos, no estamos en orden molecularmente. Hay un desorden espantoso en la naturaleza. Y se expresa en esos tallos de muchos colores, de muchas formas, porque la luz te incide, y en cada lugar donde te incide, te permite un rebrote. Eso es una maravilla. Eso no lo tienen los países templados. Ustedes pueden estar, pues voy al norte, ¿qué les parece la provincia de la Mauricie en Canadá? Allá, en mi casa. Ustedes entran al bosque y todos los pinos o todos los mates igualitos. Pero igualitos. Claro, los osos también son igualitos, ¿no? Pero seguramente así, si por ejemplo en invierno voltean aquí, van a poder ver la nieve de Morelos, porque en invierno estos cacahuates que están aquí están completamente blancos. Y tenemos una combinación en dos planos. Podríamos tener, deberíamos tener. Entonces, ojalá el concepto de que para diseñar hay que ser muy claro de las características de la naturaleza que vamos a incluir en un diseño. Y la característica del trópico es un desorden. Esa es la característica. Por eso lo rígido es muy sajón. O es muy europeo, ¿no? Yo, con el poco conocimiento que tengo, me permito criticar esa cuadratura en la que meten a los diseñadores. Cuadrados, son cuadrados. Dices, ese árbol no, porque se le caen las hojas. Estás en el trópico seco, compañero, en un clima W0. ¿No te parece que la menor inversión de energía es perder las hojas? Y las pierde justo para no perder agua. Porque el agua la está reteniendo en el tallo y la está reteniendo en el suelo. Y la gente toma el agua del suelo, no toma el agua de las hojas. Y entonces uno tiene que decir que pierda todas las hojas, pero que haya agua para la raza globera, ¿no? ¿Qué es la raza globera? Es la que va con el globito azul ahí a los no los pido. Yo les puse la raza globera. O sea, a lo mejor no va con globo siempre. Pero a esa raza es a la que necesitamos conservar el agua. Y conservar el agua es más importante que un diseño rígido o que estético. Yo me arriesgo, y lo discuto seriamente, si es más importante conservar el agua y mantener el cociente PT en rangos de confort que estéticos. Ahí ven. Y también creo que vale la pena porque ahí ustedes tienen que discutirlo con el cliente. Y no están discutiendo con un cliente europeo ni gringo. Están discutiendo con un cliente, con un mexicano, que entiende perfectamente bien las cosas. Que uno le quiera meter lo otro es diferente. Pero nosotros, en la experiencia que tenemos, hemos diseñado un centro que se llama el Centro Campestre Asturiano de México, que nos permitió ser Premio Latinoamericano de Ecología en la NASA. Y ahí está. Aquí no lo saben, nadie se entera, porque aquí nunca valoran lo académico, aquí valoran lo brillo, ¿no? Si yo le digo, sí señor, no señor, lo que usted diga, ¿qué horas son las que usted diga, señor? Estaría, ¿no? Pero como a mí esto, y espero que la maestra también, y la maestra les valga, nos vale eso, trabajamos para la gente. Entonces, hicimos una obra verdaderamente cara, $3,000 millones gastamos en el centro asturiano. Y tenemos una planta de tratamiento que va del baño al café. Y tenemos un claro de 250 metros con una sola columna.
Bueno, el diseño no lo hicimos nosotros. No lo hicimos nosotros. Lo hizo Díaz Cervantes. Nosotros éramos un equipo así como de 200 gentes, de lo mejor del país. Pero bueno, esa es la respuesta, que no siempre hay que buscar lo estético. Bueno, yo no, bueno, puedo cometer... No, está bien. Sí, No, no está bien. No, te agradecemos el comentario, no estamos ahí. Claro. Si te caía encima, te diría, ¿sabes qué? No sé. Yo no estoy diciendo que no voy a hacer eso. Yo sé que hay una cultura económica y todo eso. A lo que voy es cómo ayudar para que eso no sea tan malo, combinarlo con otras tipo de plantas. Una ventaja que tienen es que de estas que pusieron, solo de estas podríamos hacer un programa para que floreciera todo el año. Y para tener flores blancas o amarillas con el cazaguate, que además nos permitiera tener una gran cantidad de mariposas. O sea, perennifolis con caducifolia. No todas son caducifolias, Sí. todas. Pero tienen diferentes... como hay un desorden, hay una demanda. Unas florecen en enero, otras en febrero, otras en marzo, otras en abril. Es que necesitas conocer cuál es en enero y las combinas y te dan colores a un amarillo, un blanco, y en enero te llegan colibríes de un tipo y el otro te llegan mariposas de monarcas, y en el otro te llega, si lo tienes en el campo, te llega un venado con la blanca, porque les encanta. Prueben la flor de cazaguate cuando puedan, no pasa nada, y verán qué dulces. ¿Hay algún libro, revista, artículo en donde diga qué tiempo florecen, en qué tiempo? Pues entre otras publicaciones, esta que les pasamos por ahí, no hay mucho en el país, pero sí. A ver, incluso los que hayan traído la tarea por escrito, me la pasan, de tal suerte que la próxima clase yo voy a seleccionar algunas de estas por su importancia y las discutiremos. Sí, sí tenemos. Y les vamos a traer más bibliografía. Debemos tener no muchas, unas 10, 12 publicaciones. No hay mucho. ¿Y cómo las podemos obtener? Digo, porque las publicaciones si podemos, solo se tienen. Les vamos a dar la bibliografía y de ser posible, este libro, por ejemplo, es el más de divulgación. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 45 pesos. Pero tenemos otro que acaba de salir, en donde solo tenemos un capítulo, porque es un libro como de 100 autores. Entonces, el libro cuesta 200 pesos. Pero si quieren solo el capítulo Morelos, el capítulo México para hacer la baja, que escribimos nosotros, se los damos. Y hay algunas tesis también, la mayoría de la información está en tesis o bien en el herbario. Ustedes tienen con la lista, seleccionamos cuáles son las especies más adecuadas para lo que a ustedes les compete, van al herbario y ahí revisamos y hacemos el calendario fenológico. Y justo en esta idea de recuperar lo estético, lo productivo, lo cultural, lo simbólico, es que hemos estado penetrando con una propuesta. ¿Cómo integrar la dimensión ambiental al desarrollo urbano? ¿Cuáles son las bases teóricas para poder entrar en esa dimensión? El desarrollo urbano y el diseño urbano ha obedecido a dos dimensiones. A dos dimensiones. Una es la dimensión económica, y pareciera que es la que domina. Obviamente estamos en un modelo de desarrollo de mercado, en donde lo que manda es el mercado, en donde hasta la educación va a ser una mercancía, según Fox. Y lo digo porque lo quiero discutir con ustedes, con el primer panista que se me pare enfrente, de alto nivel. Tampoco voy a agarrar a un chamaco, un boludo. ¿Por qué? Porque lo urbano no es mercancía. Lo urbano tiene una fuerte carga social, pero lo urbano tiene también una fuerte carga ambiental. Y entonces hemos desarrollado este trabajo que le voy a pedir a Marco López que nos explique, que vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos porque tenemos que instalar el equipo. Nos salimos al aire y regresamos en 5 minutos para seguir.
audición y que les estaba tratando de decir respecto a la vegetación y a la población, esa relación, vamos, sociedad, naturaleza. Bueno, el contexto así global a donde vamos a aterrizar y de donde se inicia todo esto, que es un ejercicio ya concreto de la ciudad de Cuernavaca y que viene a ser una propuesta de desarrollo en realidad, y la vamos a ir explicando poco a poco, está exactamente en Ocotepec, pero es importante que veamos el contexto. Mucho de su ejercicio va a depender de saber el sitio en donde está y entonces en dónde se ubica y cómo vamos a trabajar si existe la posibilidad de integrar de cierta forma esos procesos ambientales de los que hablaba en la clase pasada el maestro y que tenemos que llevar a la ciudad, pero también tenemos que permitir que el espacio urbano resuelva los problemas de habitación que existen en Cuernavaca. Este es un plano, un croquis tomado del programa de ordenación de la zona metropolitana. Esto es lo que llaman la megalópolis. Está dividida en esta línea negra. Los colores rojos son los municipios con mayor índice de urbanización. De ahí vamos a partir. Si ustedes observan Morelos, estamos dentro de una zona que está a punto de enlazarse, si no bien físicamente, porque hay una franja en medio de vegetación, sí funcionalmente. De hecho, por eso es la megalópolis, porque hay una interacción amplia. De hecho, yo era lo que sería un conmúter, como muchos de ustedes lo han sido, que van de la ciudad, que van de aquí de Cuernavaca a la Ciudad de México a hacer compras, que van a hacer hasta el médico, en fin. Esa relación, esa interacción tan intensa hace que el municipio de Cuernavaca comience a tener un enlace en procesos urbanos con el Distrito Federal. Por eso es la megalópolis. Y lo mismo sucede con toda esta zona. Este es el contexto. Si observan el crecimiento urbano, que son las manchas amarillas, nos dejan un espacio en medio que es exactamente en donde habría que atender los problemas de la dimensión ambiental, vamos, integrar la dimensión ambiental, pero como un proceso de desarrollo urbano. Si no es así, esto está a punto de enlazarse y como ustedes ven, si esto hacemos una proyección, como se hace ya sobre un plano, que se traza una línea y empiezan a cerrar estas y empiezan a unirlos con las otras, se dan cuenta de que hay en realidad una continuidad urbana. Bueno, es importante ver el contexto general. Esta es la megalópolis definida por el programa de ordenación de la zona metropolitana. Y estas son las áreas en donde tendría que haber un ejercicio aplicado de ustedes, arquitectos, de nosotros, urbanistas, de todas esas personas que están inmiscuidas en el desarrollo de las ciudades y en el desarrollo de la arquitectura. Estas son las áreas que están presionadas por el crecimiento urbano. Es decir, no cuidamos esto y esto es un pulmón, no solamente del Distrito Federal ni de Cuernavaca, sino de esta región. Entonces, para que vean la dimensión en escala, en un plano, de los efectos del crecimiento urbano y de tener una posición en donde se soslaye la importancia de la dimensión ambiental. Entonces uno tiene que estar perfectamente consciente de que el trabajo tiene que comenzar en una unidad y eso lo tenemos que ampliar hacia toda la región. Solamente la suma de esas unidades va a permitir que el tratamiento regional le dé la importancia y mantenga el ambiente en esta región. Ahora, si caemos a Cuernavaca, este es un croquis en donde se observa en las manchas más oscuras cómo estaba el área urbana en Cuernavaca. Muchos de ustedes si ya tienen localizado su sitio, es importante que vean en este momento cómo va a ser y cómo está haciendo. Entonces necesitan establecer una estrategia para su diseño urbano. Esta es en 1980. Por supuesto, si tuviéramos una del 90 se vería que esto ya está lleno. La vez pasada yo preguntaba, tenía curiosidad de saber en dónde están proponiendo sus proyectos, porque en función de cómo se localicen dentro del área urbana, ¿no? Dentro del límite del área urbana, es decir, en los perímetros o en un interior, entonces va a ser como van a poder enlazar la parte ambiental. Nosotros partimos de una zona que sería en el norte,
de Cuernavaca, que sería Ocotepec. Estas son unas fotografías simplemente de cómo se ve el crecimiento urbano. Esto es visto del norte, exactamente el límite de la universidad. Si ustedes corren o caminan hacia el bosque, va a haber un puente que los conecta con el cementerio, ¿no?, de Ocotepec. Ustedes saben, así se ve el crecimiento urbano, así viene hacia el bosque. Y este es exactamente en donde está la última casa. Bueno, esta es una parte importante porque ya hablaba el maestro de esa dimensión ambiental en términos de cultura y de conocimiento tradicional. Yo aquí hice hicimos una definición breve y que bueno, es mucho más para tratar de ser concreto de cómo podemos integrar en el desarrollo esta parte que implica a grupos sociales, y es ahí donde ya estamos rayando en la dimensión ambiental y en el desarrollo. Esta parte, si ustedes observan, son 6, 7 localidades en donde todo el norte de Cuernavaca cumple con ciertas características sociales simplemente, son una forma de propiedad comunal, bueno, todos están organizados por usos y costumbres y tienen sus actividades económicas primarias, ¿no? Y bueno, tienen solo recursos en función de sus áreas comunales. Entonces, en función de esto nosotros elegimos Ocotepec. La decisión de Ocotepec fue más en función de cómo estaba urbanizada en este momento. Bueno, vimos unas fotografías aéreas y la clasificamos como una zona que estaba en proceso de urbanización, pero que todavía no estaba lo suficientemente urbanizada como para ya no tener una influencia realmente sobre los procesos ambientales. Entonces, este es el área urbana, este es el área que nosotros tomamos, este es el área, son las áreas comunales de Ocotepec, el del decreto presidencial en 1947, ahí por la parte superior. Entonces, tiene 3 áreas perfectamente marcadas, algo que nosotros definimos como el área urbana, esto que es un área urbana, recientemente urbana, porque todavía tiene espacios, y esta que es sin urbanizar. Entonces, en función de eso, que se les pegue, este es el perímetro, que se les pegue porque vamos a ver más adelante cómo se trasladaron los procesos, o cómo propusimos que los procesos fueran de la parte en donde está el ambiente más conservado hacia la ciudad, que es básicamente en lo que se basa esta propuesta. Esa zona precisamente es la que tenemos los compañeros y yo en el desarrollo del fraccionamiento. Vamos a sentidos contrarios. Vamos a sentidos contrarios, ¿está bien? Pero es bueno porque hay trabajo. O sea, es una manera de cómo urbanizarla sin dañar, ¿no? Bueno, un breve análisis de cómo está siendo Cuernavaca urbanizado. Como todos ustedes saben, Cuernavaca, dentro de esta zona regional, Cuernavaca dentro de la zona regional es uno de los estados que tiene mayor índice de crecimiento urbano. Entonces, Cuernavaca es una zona estratégica para la protección del ambiente, y que se les quede en la cabeza eso, porque entonces ustedes, si proponen desde un desarrollo inmobiliario hasta una casa, tienen que pensar en que tienen que atacar el problema del ambiente. Esta parte, desde mi visión arquitecto, yo creo que yo les enseñaría o les mostraría a ustedes que es necesario integrar esa parte, porque estamos en el punto en donde es lo más trágico. La zona metropolitana del Distrito Federal ya pasó su momento más trágico, su momento más intenso de crecimiento. Los problemas que están allá ahora se transfirieron a varias zonas alrededor del DF, incluyendo Cuernavaca. Y bueno, esta es una gráfica de cómo ha crecido en el estado las tasas. De 1950 al 2010, que fue mi proyección, y que, bueno, me equivoqué o quedé abajo en aproximadamente 50,000 personas, significa que Morelos está manteniendo una tasa de crecimiento por arriba de la media nacional. Esta es la gráfica, se puede observar, está permanentemente subiendo.
Entonces, bueno, esto es como un factor que contribuye al crecimiento urbano y un poco al deterioro del ambiente. Esta es la gráfica de Cuernavaca en específico. Cuernavaca crece más porque es un centro a donde todas las personas que migran de diferentes partes de la República lo toman como punto de habitación o de trabajo. Entonces, cualquier persona que se traslada ya sea del centro del país o de Guerrero, de Oaxaca, viene a Cuernavaca. De hecho, el 30% de la población, muchos de ustedes deben ser ya hijos de esa generación, no es originaria de Cuernavaca, es originaria de otro estado. Entonces Cuernavaca está recibiendo a mucha población, entonces el crecimiento es realmente intenso. Esta es la correlación de cómo crece el estado y cómo crece el municipio. Mientras el estado crece en una forma constante, el municipio crece rápidamente, ¿no? Bueno, en esa zona comunal que les habíamos definido al principio, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a establecer los criterios o cuáles van a ser las estrategias para integrar la parte ambiental y la parte urbana? Teniendo en consideración los dos aspectos. El primero, que está creciendo constantemente y que está creciendo a una tasa elevada. Y el segundo, ¿cómo hacer que la parte conservada se integre a la parte urbana? Es decir, tenemos dos preguntas importantes. ¿Cómo vamos a resolver el problema de habitación? Pero también cómo vamos a resolver el problema de la falta de agua, el problema de la falta de oxígeno que se planteaba en la clase anterior. Entonces, este es los usos del suelo en esta zona que nos van a permitir más adelante hacer proyecciones a todo el norte de Cuernavaca. En amarillo es el urbano, obsérvenlo bien, en verde es el agrícola y este es bosque. Son los tres usos del suelo que en 1947 había en esa zona. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra? Sí, es que se pasaron, entonces ahí no están sobrepuestos. Bueno. No, sí. ¿Atrás? Adelante. Nada más uno. Este es en 1947. Este es en 1973. Observen cómo la mancha urbana está siguiendo. Esta es la carretera de Tepoztlán. Esta es la carretera que viene de Cuernavaca y que se enlaza a la carretera que va a Tepoztlán. El crecimiento urbano generalmente va sobre las vías de comunicación, eso está perfectamente estudiado. Aquí comienza a haber algo que se llama, abandono de agricultura abandonada. Aquí esto ya no lo están utilizando para nada, simplemente ya no tiene uso. Y la agricultura comienza a subir y comienza a decrecer el bosque. Este es en 1993. El área clara es la agricultura abandonada. La amarilla, por supuesto, es el área urbana. Como observan, ya la mancha urbana está acabando con esta zona. Y, quedan algunos vestigios de agricultura y bosque. Observen bien que hay espacios que se llaman interurbanos, ¿no? En esta área urbana hay espacios interurbanos. Y lo mismo en esta área. Esto es lo básico para hacer la propuesta de integración del ambiente con el crecimiento urbano. Es importante que lo observen porque más adelante van a entender cómo es que se enlazaron estos, cómo es que enlazamos esto, cómo es que hicimos el diseño. Las siguientes diapositivas van a tratarse del...
Hace un momento hablaban de algunos factores ambientales, que era el clima y la vegetación. Este es un análisis que se tiene que hacer en todos los espacios cuando se hace la propuesta urbana. Entonces es importante que lo observen, porque tienen que ver en dónde van a construir, y ustedes saben que no pueden construir si hay tepetate, si no hay tepetate, si hay piedra, si no hay piedra, en fin. Esa serie de factores son importantes para el desarrollo urbano. Hay algunos libros, me parece que ese es uno, en donde es de diseño urbano. ¿Este? Sí. De Jean Bazin. Ahí especifica, bueno, qué tipo de suelos son útiles para qué tipo de construcción y qué tipo de suelos no lo son, o son caros para el desarrollo urbano. Las líneas negras son las cañadas, ¿no? Aquí esto demuestra un poco... Espérame, porque parece que no... ¿Están preocupados por la lluvia o hay un tema nuevo? Seguimos. No era tema nuevo, era... Estos son los tipos de suelo. Hay cartas en donde se tiene que observar, delimitar el área y sacar los tipos de suelo, que son cartas de INEGI. Temáticas de medio natural se llaman. En este son las pendientes. Ustedes saben que el desarrollo urbano, de acuerdo a Jean Bazin, es óptimo entre 0 y 5% de inclinación. Entonces, si yo tomo ese criterio, esta área es la óptima para el desarrollo urbano. Sus propuestas tienen que estar dentro de esta área para que sean reales, y si están fuera de ellas, están dentro de costos altos para el desarrollo. Es decir, ustedes para excavar aquí o para poner cimentación, ustedes saben en pendientes lo difícil que es. Entonces, esto es una condicionante importante que deben tomar en cuenta en su propuesta. Finalmente, ¿a qué llegamos con esa área urbana que se veía dispersa en 1993, que fueron las últimas fotografías aéreas que se tenían? La propuesta real era de nosotros, tenemos que consolidar realmente el área urbana, pero consolidar en dos términos importantes. El primero era que teníamos que ofrecer los servicios y la infraestructura a esa población que habita en amarillo, es el área urbana. Tenemos que ofrecerle eso, los servicios y la infraestructura, sin embargo, eso no implica que tengan que ser los convencionales, es decir, hay que llevarles ahí pavimentación de concreto en una población que utiliza pavimento de piedra, que permite la filtración del agua, en fin. Esos son detalles importantes. Y los espacios interurbanos de los que mencionaba, hay que consolidarlos también, es decir, estamos consolidando el área urbana y estamos consolidando el área que quedaba, que ya era abandonada, pero que puede consolidarse con algún uso y que puede ser productivo, agrícola o forestal, que más adelante lo van a especificar con mayor claridad. O áreas completas agrícolas. Es decir, si recuerdan, había un espacio amplio aquí de agricultura que puede enlazarse y darle productividad, ¿no? Porque además pertenece a un grupo de personas cuya actividad principal son las actividades primarias. El bosque, cómo consolidar el bosque. En términos de consolidación del bosque se tiene que pensar en actividades productivas, no destructivas. ¿Cómo producir? ¿Cómo habitar sin destruir? Esa es la pregunta. De nuevo, esta es la consolidación urbana solamente. La consolidación del bosque, pero aquí viene un término que manejaron en la clase anterior, que tenían que llevar los procesos ambientales, tenían que mantenerse los procesos ambientales, pero cuando ya empieza la ciudad a crecer, tenemos que llevar entonces los procesos ambientales de donde están conservados hacia la ciudad. Ese es el concepto básico de esta propuesta.
Aquí, bueno, esta parte es bosque y esta parte en un verde diferente es la agrícola. Aquí ya estamos formando un corredor agroforestal, es decir, de bosque y agrícola. Ahora, ¿cómo vamos a enlazar lo agrícola, que sería esto y esto, con las áreas interurbanas? Existen corredores, como ustedes han observado, de cañadas, en donde por ahí puede haber varios procesos. Más adelante podemos hacer un croquis rápido de ver cómo están enlazadas, ¿no? Porque cuando ya le ponen a esta área urbana lo empiezas a delimitar con terrenos, entonces esto cambia un poco la visión, que es una duda importante. Esto es lo que serían los corredores ambientales en el área urbana. En amarillo es el área urbana, bosque, agrícola, y las áreas interurbanas consolidadas con actividades económicas, que sean agrícolas o forestales. Es decir, aquí es donde ustedes van a reforestar, ¿sí?, con la lista que ustedes tienen, y cómo esto va a permitir llevar estos procesos hacia la ciudad. Esto es lo importante de esta propuesta, porque cuando ustedes proponen un área urbana, simplemente dicen, porque Jean Bassan dice, requieren de 35% de área libre, y no es cierto. Lo que se tiene que hacer es llevar un proceso ambiental de donde está consolidado hacia la ciudad. Eso es lo importante de la propuesta y eso es lo que se tiene que llevar. Si ustedes localizan su proyecto cerca del área que está todavía consolidándose urbanamente, entonces tienen que pensar en enlazar el área natural con la ciudad. Es decir, si estamos creciendo, si está creciendo la ciudad, entonces la ciudad tiene que ofrecerle la oportunidad de espacio a personas, tiene que ofrecer la oportunidad de espacio a las personas, pero también tiene que ofrecerle calidad de agua, calidad de aire. Es decir, ustedes no pueden proponer simplemente aquí que se llene, que se urbanice y no darle respuesta a esas necesidades que son básicas y que son primarias para la vida en la ciudad. Esto es lo importante de la propuesta. Y cuando se habla de procesos, es ahí donde hay que estarle echando los neuronazos. ¿Cómo transferir la fotosíntesis en relación con la capacidad de captación de agua al urbano? Porque de otra manera, bueno, ustedes se quedan y le echan ahí rayas y hacen un fraccionamiento. ¿Y cómo van a integrar un proceso de respiración de las plantas? ¿Y cómo van a integrar un proceso de evapotranspiración para que los mecanismos homeostáticos de los que habiten estén en un equilibrio dinámico con la naturaleza? Si ustedes van a la Ciudad de México o aquí en Cuernavaca, en Cibac, atraviesen y se asfixia uno porque no hay evapotranspiración en equilibrio. Y hablamos de procesos así de manera de entenderse, pero hay procesos, como los que ya les habíamos platicado, extraordinariamente finos, que no es obligación de ustedes entender, pero sí es nuestra obligación decirles, lleven el proceso. Nosotros lo explicamos y nosotros lo transferimos a través de estos corredores productivos. Pero si no, estamos haciendo lo que está pasando en Cibac. ¿Sí? Se redujo la superficie forestal solo a 300 hectáreas, 340 solo en el núcleo de Tezcal, y eso ahorita ya lo están vendiendo porque el secretario de gobierno tiene ahí su lista. Entonces están destruyendo lo poco que queda de Cuernavaca. Esta zona, yo les voy a poner un ejemplo nada más para que aumentar esta parte de la dimensión ambiental. Toda esta zona es la zona de captación del agua. El resto del sur del país, de aquí para abajo, de la cuenca del Balsas, depende del agua de aquí. El agua para toda la actividad agrícola, pecuaria, industrial, turística, de sobrevivencia. Y en la zona de abajo es como la cisterna. El agua se capta arriba, se filtra arriba y se almacena abajo. Y entonces el área urbana está justo sobre la cisterna, y justo sobre la cisterna es donde están inyectando drenajes industriales y drenajes urbanos. De tal manera que esta agua, ¿de dónde la están extrayendo? Para vivir, están extrayendo agua a los pozos que están de aquí para el sur, con agua que arriba le están inyectando drenajes.
pero además un agua que está reduciendo el volumen con una tendencia marcada a la reducción, justo porque la zona donde se forma el agua no está integrada a lo urbano. Por eso es apremiante, como decía el maestro Montoya. Hay que integrarlo, porque de otra manera vamos en una ruta peor que lo que está sucediendo en la Ciudad de México. En los procesos, en la vinculación de procesos es donde tenemos que estar muy atentos. ¿Estamos? Este es lo que en términos urbanos se llama zonificación primaria para los compañeros de maestría que saben que se deben proponer áreas de crecimiento urbano. Bueno, si observaron el plano anterior, no hay diferencia con este, simplemente marcamos en más oscuro de amarillo las que serían las áreas propuestas para crecimiento y que de alguna forma sería simplemente consolidar la tendencia. Probablemente esta propuesta resulte cara en términos de infraestructura convencional, es decir, si ustedes piensan que aquí no podemos hacer una red normal, común y corriente, reticular de pavimentos, puede sustituirse ese costo por el costo que se está haciendo en el ambiente. Aquí hay un tipo de material que se utiliza para los pavimentos, que es, ustedes si han estado en Ocotepec lo han visto. Perdón. Entonces esos costos hay que evaluarlos realmente, ¿no? Es decir, va a salir en $1 millón más de pesos, pero van a tener menos litros de agua, van a tener menos oxígeno. Por eso hay que evaluarlo así, desde la otra perspectiva, a pesar de que sean arquitectos. O sea, en lugar de ponerse las botas y decir yo ahí voy a poner cemento, valiéndome madres, tienen que decir vamos a poner un tipo de material que permita la filtración. Ya lo hay, el poli lo está manejando, como ustedes saben, el concreto que filtra, ¿no? Un concreto que permite que haya una cantidad de filtración sin que haya problemas. Bueno. Y le dieron también un premio nacional. Ahora. Este es el área urbana y las áreas para crecimiento urbano que mencionábamos antes. Aquí les voy a hacer un croquis rápidamente. Este es el área de Ocotepec, que nosotros llamamos el centro histórico. ¿Cómo se trata entonces de trasladar los procesos
de tiempo promedio de 12 años por lo menos es lo que se llama clima. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces se registra temperatura y precipitación pluvial en las estaciones climatológicas, en algunas 2 veces al día, en algunas 3 veces al día. Y con esos datos se van registrando y se hacen series de datos y se manejan periódicamente. Los climas se simbolizan por la temperatura, se simbolizan en los más cálidos con la letra A mayúscula. Voy a ponerlo aquí. Que son los que nos interesan porque Morelos está prácticamente en un 70% de Cuernavaca en una línea. Imaginen una línea que estaría en la cota de los 1.600, 1.700 metros del nivel del mar en sentido este-oeste. Hay una cota altitudinal que atraviesa el estado en ese sentido. De ahí hacia el sur, es decir, hablando de Cuernavaca, estamos hablando de la universidad, más o menos, Santa María, la Universidad, Aguatepec, el Yautepec, el norte de Cuautla, Tetera del Volcán y Temoac, en una línea a esa. De ahí hacia el sur, todos los climas por la temperatura anual son A. Y el rango que se ha establecido es entre 24 y 26 grados centígrados de temperatura media anual. Y la temperatura media anual es el resultado de la media diurna, luego la media mensual, hasta llegar a la anual. Entonces tenemos los A. Por la precipitación, por el grado de precipitación o por el volumen de precipitación, los climas se agrupan en F, voy de los más lluviosos, los F, que solo hay 5 sitios en el país en donde llueve todo el año con precipitaciones de más de 3.500 milímetros al año. Esto es, para que tengan la proporción, llueve el 200% más que en Cuernavaca. En Cuernavaca llueve 1.200 milímetros al año. En lugares como la región de los Tuxtlas, en el volcán de los Tuxtlas, en Veracruz, en el extremo de la... por favor, si no logro hacerme entender en términos geográficos, díganme dónde está eso y yo lo subo, ¿no? A ver, ¿el F qué es? El F es el más lluvioso. Y entonces tenemos los climas cálidos, muy lluviosos, los AF. No se vale repetir, Casaguat. Guaje. Sí, no. Espera, no te digo. Vamos en orden, ¿no? Sí, no. Primavera. Va en orden. Tienes que justificarla como una especie con potencialidad para áreas urbanas. O sea, no se trata... No, sí. O sea, yo nada les digo para que a la hora de la discusión no sea nada sin que se les ocurre. Tienen que defender ese porqué. O decir, no sé. Yucas. Ahí vas a tener un problemón. Primero tienes que mandar construir tu río. Es nombre común y se usa indistintamente. Colorín. Fresno. ¿No han dicho Fresno? Jacaranda. No, perdón. ¿Refieres colorín o jacaranda? Colorín.
dónde eres? De Torreón. ¿De qué es de Torreón, Timura? Nogal. Eso. También allá son. Claro, pues que... Ciruelo. Es la que nos pedíamos. Ya se acabaron las tonterías. Fabuloso. ¿Qué? Soblote. ¿Zapote? ¿Blanco o prieto? ¿Cuál de los zapotes? Jacaranda. Jacaranda. ¿Qué ha puesto? Nos falta uno. Estos son de Morelos, ¿verdad? No, este está. Cacahuanete. Bueno, ahora tienes una... Sí, pero antes, la semana pasada, se habló de tipos de vegetación. Por campos. El rayo, el campo, el rayo. Así sí, mira. ¿Qué otro? Barranca de Tecolote. Barranca del Tecolote. ¿Qué saben de la Barranca del Tecolote? ¿Ya fueron a verla? Pero sí te Cuautla. Casasano. Se llama ¿Qué? Casasano. ¿Qué hay? ¿Qué es? Este es un ingenio de Casasano. ¿Pero qué van a hacer? Igual Fraccionamientos todos. Lo que pasa es que No, van a tenemos... restaurar hay dos proyectos. son dos proyectos. Son dos proyectos. Fraccionamiento. ¿Dos proyectos por cada quien? Sí. Aunque no nos es eso. ¿Me permite? Con todo gusto. Todos tenemos uno en común que es un fraccionamiento en áreas diferentes. Y en otra materia tenemos una adaptación o restauración de un área urbana. Esa sí varía personalmente. ¿Cada quien? Ya sea una plaza, una fachada. Casa Sana, entonces es un fraccionamiento. Sí. ¿Qué más? Aguatepec. Sí, para tener... ¿Qué más? ¿Qué más que sea diferente a esto? Cuernavaca, el centro que es Jardín Juárez, Jardín Juárez. Centro histórico. Centro histórico. Cuernavaca. Bueno, ahora vamos a hacer, ¿hay alguna comunidad nueva o diferente? No sé si ahí por la Varona también se... Cuernavaca. Cuernavaca. A ver, no entendí la De pregunta. Casasano. De Casasano. Sí, mi tema es de Casasano, pero mi otro tema es de Cofre del centro, igual el de la muchacha de acá. Muchachas, hay muchachas aquí. No sé cómo se llama. Arquitecta, Lo vemos colega, compañera. Las muchachas, compañeros, la muchacha a veces me ayuda con la canasta. No, muchacha, no. Aquí hay ni muchachas ni muchachas. Sería Habemos centro de compañeros. Cuautla, centro de Cuautla. Cuautla, ahí que también es restauración. Centro. Cuautla. ¿Qué más? Ahora, pues digan una especie cada quien, ¿no? Pues si escribimos las 5 cada quien, va a estar difícil. ¿Se acuerdan? Entonces, primero tendríamos que diferenciar en el tipo de vegetación a la que pertenecen estas especies a las que hicieron referencia para saber si se pueden adecuar a las áreas donde ustedes están trabajando. Entonces, tendríamos que ubicar tanto las comunidades que van a trabajar como las especies que están proponiendo. Sería como la primera
tarea. Por eso les decía que cuando se refirieran a una especie no era tan arbitrario, sino hay condiciones climáticas, hay tamaño del árbol, hay época de floración, de fructificación, tipo de raíz. Bueno, lo iremos discutiendo a lo largo de la clase, pero sería como la primera tarea, ¿no, Rafael? Podemos avanzar diciéndoles qué tipos de vegetación son los que deberían o deben subsistir a manera de relicto. ¿El concepto relicto lo manejan? No. ¿El concepto reliquia? Sinónimo. En ecología se habla de relicto a una especie que vive ahí desde hace mucho tiempo, desde el origen, y que queda como una reliquia de lo que fue la vegetación. El Temisco el Tejolote, Yautepec, Casasano, Cuautla. El tipo de vegetación es selva baja caducifolia. Es un clima. ¿Qué sistema de clima manejan? ¿Manejan algún sistema de clima? ¿O comenzamos el clima? Los climas, vamos a usar una clasificación que se llama, que es propuesta por un investigador alemán que se apellida Koppen y que fue ajustada matemáticamente para las condiciones de la República Mexicana por la doctora Enriqueta García Amaro de la UNAM. Ellos agrupan a los climas bajo dos elementos, o a partir de dos elementos. Uno, que es la temperatura, y otro es la precipitación anual en cortes de tiempo o en por lo menos 12 años de registros diarios 3 veces al día. 12 años mínimo de lo que se llaman series de datos para poder hablar de un clima. Ustedes seguramente en la televisión oyen que dice, obviamente la Taravisión, cualquier babotas le dan el micrófono, pero lo que ellos explican no es el clima, lo que ellos explican es el estado del tiempo. Y entonces, el estado llueve todo el año y solo hay 5 sitios en el país. Uno está en los Tuxtlas, otro está en la Huasteca Potosina, otro está en los Altos de Chiapas y en la Sierra de Oaxaca. Hay 5 sitios donde llueve más de 300 y otro está en la zona de la Huasteca veracruzana. Llueve todo el año, 200% más que en Cuernavaca. Esos son los secos. Inmediatamente después tienen como límite inferior de precipitación 2.200 milímetros al año. El F. Es decir, por arriba de los 2.001 milímetros al año a los 3.600 son F. Pero esos son pocos, realmente. Ahorita voy a tratar de hacerme entender de por qué llueve tanto en esos lugares. Porque el problema no es saber si llueve mucho o poco. Yo creo que a ustedes les sirve más saber por qué llueve, ¿no? Y inmediatamente por debajo de los M están los M de los 2.200 hacia abajo hasta los 1.200 milímetros de precipitación. Mira ahí, un rango de 1.000 milímetros a la media anual que nos va a marcar los climas M. ¿Dónde están los climas M en el país? En toda la planicie costera del Golfo de México. Están de aquel lado. Llueve mucho, allá hay nortes, hay suradas, hay ciclones tropicales, hay tormentas tropicales, hay todas las razones por las que llueve aquí se generan allá. Y por debajo de los M, inmediatamente después por abajo de los 1.200 hasta los 800 están los W, y nosotros estamos justo en un A
W. Y los W se han dividido en tres por pequeños márgenes de precipitación, en AW0, AW1 y AW2. La selva baja caducifolia, toda la selva baja caducifolia del mundo está sobre o en los climas AW0, 1 y 2. ¿Se puede hablar entonces de que estamos, o sea, estas claves se utilizan para el centro de la República? Para la planicie costera del Pacífico. Un poco, un segmento de la península de Yucatán. Al sur del paralelo 23 grados 27 minutos, latitud norte del trópico de Cáncer, ¿no? Que pasa en